Las características de su superficie varían ampliamente, con cráteres y formaciones que pueden alcanzar profundidades y altitudes significativas. El paisaje está marcado por elevaciones y depresiones continuas, lo que resalta la variedad y complejidad de su superficie. Bienvenidos, somos el equipo de Moritas y les vamos a platicar sobre el descubrimiento de la topografía y la astronomía de posición. Hoy exploraremos cómo la humanidad aprendió a leer el cielo, no solo por curiosidad, sino para entender su exacto lugar en la Tierra. Desde las civilizaciones más remotas, la observación de los astros no era una simple actividad mística o religiosa, era esencia una necesidad de supervivencia. Como ya lo hemos visto antes, en el antiguo Egipto, por ejemplo, el río Nilo era el motor de la vida, pero también una fuente de caos. Cada año sus inundaciones borraban los límites de las parcelas agrícolas. Al retirarse el agua, surgía una crisis social y económica. Utilizando cuerdas con nudos a distancias precisas, aplicaban geometría básica para devolver el orden al valle del Nilo. Fue allí, entre el barro y el limo, donde la medición del terreno se convirtió en la piedra angular de la civilización organizada. Pero la ambición humana no se detuvo en el suelo que pisaba. Pronto comprendimos que para medir la Tierra debíamos mirar hacia arriba. Los babilonios, maestros de la observación astronómica, empezaron a catalogar el movimiento de las estrellas, dividiendo el círculo en 360 grados, una herencia que todo ingeniero y topógrafo utiliza hasta el día de hoy cada vez que calibra un ángulo. Esta etapa, que definimos como la línea del tiempo antigua, alcanzó su cúspide en la Biblioteca de Alejandría. Es imposible hablar de este periodo sin mencionar a Eratóstenes, en una época donde muchos creían que el mundo era plano o infinito. Él se propuso medirlo. Lo fascinante no solo resultó, sino la sencillez de su ingenio. Notó que el solsticio de verano en la ciudad de Siena, los rayos de sol caían verticalmente en un pozo, mientras que en Alejandría al norte una vara proyectaba una sombra. Utilizando la distancia entre ciudades y el ángulo de esa sombra, aplicó una logia de geometría magistral. De aquí nació esta esencia de la cosmografía. Continuaremos con mi siguiente compañera explicándoles más de este tema. Evolución, técnica y cosmografía moderna. Objetivo: transicionar de la historia a la ciencia, de la descripción del universo. La era moderna en cosmografía es el periodo histórico en la que la visión del cosmos pasó de modelos geocéntricos y mitológicos a explicaciones científicas basadas en observación, matemáticas y teorías, desde el Renacimiento hasta la era espacial. Continuando con nuestra línea del tiempo, entramos en la era de la cosmografía moderna. Aquí el enfoque cambió de la simple observación visual a la formulación matemáticas. Desde el inicio y clave del Renacimiento y la evolución científica del siglo XV al XVII. Copérnico, Galileo y Kepler sustituyen el geocentrismo con la invención del telescopio y el desarrollo del cálculo para abrir observación sistemática. Dejamos de solo mirar para empezar a predecir. La cosmografía hoy no solo describe dónde están los planetas, sino cómo la geometría del espacio influye en nuestras mediciones terrestres. Hablamos del sistema de referencia globales. Como sabemos, un sistema global es un marco matemático y físico que usamos para describir la posición y el movimiento de objetos de la Tierra en el espacio de la única forma que consiste para todo el planeta. Para un especialista en geodesia, la cosmografía aporta el marco teórico
nos dice que la Tierra no es un objeto aislado, sino un cuerpo en movimiento dentro de un sistema complejo. Hoy podemos hablar de coordenadas con precisiones milimétricas, algo inesperable hace apenas 2 siglos. Como ingeniera en topografía, esta transición hacia la cosmografía moderna no solo es un dato histórico en la base de mi trabajo diario. Cuando realizamos un levantamiento de alta precisión, no estamos trabajando sobre un plano estático, estamos interactuando con modelos dinámicos. La cosmografía nos proporciona los sistemas de referencia geocéntricos, que son literalmente el piso sobre el cual construimos de nuestra precisión. Sin este marco teórico, sería imposible realizar correcciones por efectos relativistas o considerar los movimientos de las placas tectónicas de la Tierra real. Para nosotros, la Tierra es un sistema en constante cambio y la cosmografía moderna es la herramienta que nos permite congelar ese dinamismo mediante el cálculo para obtener coordenadas exactas en el campo cuando usamos tecnologías GNSS. Estamos aplicando directamente esta ciencia. Cada señal que recibimos de los satélites es una validación que la cosmografía y la geodesia son inseparables, al fin de entender que la Tierra es un cuerpo en movimiento dentro de un sistema complejo, lo que nos permite garantizar la seguridad y vialidad de cualquier obra civil, desde una carretera hasta un complejo de infraestructura masiva. Para medir la Tierra y construir grandes obras tenemos que mirar al cielo, y la relación entre la astronomía de posición y las ciencias de la Tierra lo demuestra. En la geodesia, que es una ciencia que estudia la forma y el tamaño reales de la Tierra, la astronomía es fundamental porque nos permite calcular las coordenadas exactas de puntos de referencia fundamentales usando estrellas y el Sol. Es lo que nos permite crear el modelo matemático del planeta y establecer los sistemas geodésicos mundiales. Sin astronomía no tendríamos el mapa base del mundo. Topografía. La topografía, cuando medimos un terreno, necesitamos orientación precisa. La astronomía nos da el norte verdadero, indispensable para alinear planos y mapas. Además, nos permite calcular ángulos y distancias con gran exactitud. Aunque hoy usamos GPS, la base matemática y la forma de corregir errores vienen directamente de los principios astronómicos. En la ingeniería, cada proyecto requiere precisión milimétrica. Desde la construcción de carreteras, puentes o túneles, se necesitan ejes de referencia estables. La astronomía provee ese sistema de referencia invariable. Hoy en día, los equipos de medición, los sistemas de guiado automático, funcionan gracias a esos principios, conectando las coordenadas celestes con la obra en tierra. En conclusión, la astronomía nos da la referencia y el sistema de coordenadas. La geodesia modela la Tierra, la topografía mide el terreno y la ingeniería construye con exactitud y seguridad. Astronomía de posición, también conocida como astronomía esférica. Su objetivo principal es estudiar dónde se encuentran los astros en el cielo y cómo esas posiciones cambian según el lugar desde el que observamos y el momento en el que lo hacemos. Es la base para entender la navegación, la cartografía celeste y hasta el funcionamiento de los sistemas de ubicación actuales. Para entender esta disciplina, primero imaginemos una esfera inmensa que rodea la Tierra. Esta es la esfera celeste. Todos los astros parecen estar pegados a su superficie, aunque en realidad están a distancias muy diferentes. De esta esfera derivan otros conceptos, como el eje del mundo. Es la prolongación del eje de rotación de la Tierra, que corta la esfera en 2 puntos fijos, el polo celeste norte y el polo celeste sur. El ecuador celeste. Este es simplemente la proyección del ecuador terrestre sobre el cielo.
que divide la esfera en dos mitades iguales. Para un observador en la superficie hay dos puntos muy importantes: el cenit, que es el punto justo encima de su cabeza, y el nadir, que es el punto opuesto bajo sus pies. Y por supuesto, el horizonte, la línea que separa el cielo de la tierra, formada por el plano que toca el suelo exactamente donde estamos parados. Para ubicar cualquier astro usamos sistemas de coordenadas, igual que en los mapas terrestres, pero adaptados al cielo. Los tres más importantes son: sistema horizontal, el cual depende totalmente de dónde estés parado y la hora exacta. Sus coordenadas son la altura, cuando se eleva el astro sobre el horizonte medido en grados desde 0 hasta 90. Y el azimut, la dirección del astro respecto al norte, medido a lo largo del horizonte. El segundo sistema es el sistema ecuatorial, que es el más utilizado en mapas celestes porque no cambia según el observador ni la hora. Sus coordenadas son la declinación, que es la latitud terrestre, indica la distancia angular al norte o al sur del ecuador celeste. La ascensión recta, que es la longitud terrestre, mide la distancia desde un punto de referencia fijo en el cielo llamado punto vernal. El tercer sistema es el sistema eclíptico. Se usa sobre todo para estudiar el movimiento del Sol y los planetas. Sus coordenadas son la latitud y longitud eclípticas y se basan en la trayectoria aparente que sigue el Sol durante el año. ¿Por qué cambian las posiciones de los astros? Todo se debe a los movimientos de la Tierra. La rotación terrestre hace que parezca que todo el cielo gira de este a oeste cada día. La traslación alrededor del Sol hace que el Sol recorra una trayectoria llamada eclíptica y que veamos estrellas diferentes según la estación del año. Estos también definen cómo medimos el tiempo. El día siderio, que es el tiempo que tarda la Tierra en girar una vuelta completa respecto a las estrellas fijas, dura unas 23 horas, y el día solar, el tiempo entre dos pasos consecutivos del Sol por el mismo punto del cielo, que es la base de nuestro día de 24 horas. Y para coordinarnos en todo el mundo usamos el tiempo universal, coordinado o UTC. ¿Para qué sirve todo esto? Históricamente fue la herramienta principal para la navegación marítima y aérea, permitiendo determinar la ubicación exacta sin referencias terrestres. También es fundamental para la geodesia, la ciencia que estudia la forma y dimensiones de la Tierra. Hoy en día, aunque usamos satélites y sistemas electrónicos, todos estos conceptos siguen siendo la base teórica que permiten que el GPS y la astronomía moderna funcionen correctamente. En resumen, la astronomía de posición nos da las herramientas para ubicar, medir y entender el cielo que vemos cada día, conectando nuestro lugar en la Tierra con el universo que nos rodea. Para cerrar, debemos hablar de la determinación de coordenadas mediante métodos astronómicos en la era digital. Hoy integramos sensores inerciales, relojes atómicos y sistemas ópticos avanzados que automatizan lo que antes tomaba noches enteras de observación manual. El tema Deep Space de nuestra presentación no es casualidad, refleja que nuestra frontera de medición se ha expandido. Como especialistas, nuestro reto es denominar estas nuevas herramientas sin olvidar la teoría fundamental que hemos repasado. La topografía, la astronomía de posición y la cosmografía no son disciplinas aisladas, sino un solo cuerpo de conocimiento que nos permite mapear la realidad. Gracias por acompañarnos en este recorrido desde las sombras de la antigüedad hasta la precisión de la ingeniería moderna.